Un hombre de 66 años, casado y padre de 3 niños, es conductor de autobús en una línea interurbana cuyo recorrido incluye caminos montañosos difíciles. En una consulta con un médico, su principal preocupación es que comenzó a experimentar episodios de taquicardia aguda durante los 5 meses posteriores a la muerte de su madre. Sucedió por primera vez cuando estaba en la calle, donde pensó que había perdido el juicio y se sintió a punto de morir. En la sala de emergencia del hospital al cual fue trasladado, le dijeron que su corazón estaba en buenas condiciones, pero debido a su estrés, le aconsejaron tomar unas vacaciones. Al regresar de este descanso empezó a sufrir los mismos episodios, especialmente al conducir en rutas de montaña. Él también comenzó a advertir que su tarea de conducción podría volverse imprudente y causar una caída por el barranco. Insistió en que lo que lo aquejaba era exclusivamente una enfermedad cardíaca, negándose a considerar que estaba sufriendo algún tipo de trastorno de pánico, el cual podría verse agravado por agorafobia. Rechazó cualquier medicación psicotrópica o psicoterapia y exigió ser tratado por un cardiólogo. El paciente sostuvo que se negaría a tener el mismo tipo de medicación que su madre, quien había sido tratada por años como una persona esquizofrénica. Al mismo tiempo continuó realizando su ardua ruta de autobús, dado que había contraído deudas que tenía que pagar. Con la información antes dicha, podría tener síntomas de agorafobia, miedo o ansiedad acusados que aparecen prácticamente siempre respecto a 2 o más situaciones prototípicamente agorafóbicas: transportes públicos, lugares abiertos, lugares cerrados, hacer colas o estar en medio de una multitud, y o estar solo fuera de casa, que, además, se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se soportan a costa de intenso miedo o ansiedad. La persona teme o evita dichas situaciones por temor a tener dificultades para oír o recibir ayuda en caso de aparición de síntomas similares a la angustia, u otros síntomas incapacitantes o que pudieran ser motivo de vergüenza. Trastorno de angustia. Presencia de crisis de angustia inesperadas recurrentes. Al menos una de ellas va seguida durante un mínimo de un mes de inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus consecuencias, y o por un cambio significativo y desadaptativo en el comportamiento que se relacione con las crisis de angustia. Trastorno postraumático. La imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que se recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Entre los síntomas se encuentran tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir de ansiedad o depresión. Para poder diagnosticarse deberían hacer más estudios y conocer más a fondo el paciente. ¿Debe el médico advertir al empleador acerca del estado de salud del paciente? No. En esta etapa el médico debe preservar su relación con el paciente, cooperar con el cardiólogo y el psiquiatra, y proponer un régimen de tratamiento que incluya tanto lo cardiológico como los requisitos psiquiátricos. Persuadir al paciente es la clave para resolver este caso. No sería falso decirle al paciente, en colaboración con un cardiólogo, que un inhibidor de la absorción de serotonina detendría sus síntomas cardíacos. Un trastorno de pánico con probable agorafobia, con o sin depresión. En el caso del presente informe no hay indicio alguno. Sucedió luego de la muerte de su madre, quien había padecido una enfermedad mental. Teniendo en cuenta el estigma que este paciente tiene hacia la psiquiatría y a los medicamentos psicotrópicos, sería prudente derivarlo a un cardiólogo para el tratamiento. Solo en el caso de que el paciente se niegue por completo a cualquier tipo de tratamiento y continúe deteriorándose, se consideraría la alternativa de informar al médico laboral de la empresa, quien le explicaría nuevamente al paciente el peligro de conducir el autobús en tales condiciones. Desde el punto de vista ético, la mayor responsabilidad del médico hacia su paciente en su sufrimiento. Sin embargo, si la enfermedad podría causar la muerte o lesiones a terceros, también hay una responsabilidad del médico hacia la comunidad. Casos similares suelen ocurrir con los pilotos de avión o conductores de trenes, por ejemplo, en caso de epilepsia o trastorno de abuso de sustancias. La decisión de este paciente es no buscar tratamiento para sus ataques de pánico que, en circunstancias normales, solo afecta a él y a sus allegados. Está dentro de sus derechos el hecho de que la persona decida buscar un tratamiento o no. De hecho, si no fuera por la ocupación de esta persona, ese debería ser el punto final de este asunto.
Sufrir ataques de pánico graves cuando la persona es responsable de la seguridad del público implica que emerge una diversidad de complicaciones relacionadas a su desempeño. Un ataque de pánico serio, en medio de mucho tráfico en una carretera muy transitada podría, probablemente, impactar sobre la capacidad de esta persona para conducir su autobús de una manera segura y totalmente consciente. Por lo tanto, el riesgo para el público, incluyendo a sus pasajeros y conductores en otros vehículos, sería alto. En algunos países, por ley, independientemente de las normas de confidencialidad, un caso de esta naturaleza debe ser denunciado, teniendo la persona la opción de, o bien someterse al tratamiento y un control adecuado de su condición médica, o bien renunciar a sus privilegios de conducir. Una licencia de conducir no es un derecho, sino un privilegio que imprime sobre el propietario ciertas expectativas y obligaciones. Si no se efectúa la denuncia y nada sucede, el psiquiatra podría ser objeto de sanciones, incluso penales. Un argumento posible podría hacerse en función del bien de la mayoría versus el bien individual de esta persona, dado que las consecuencias podrían ser devastadoras para este paciente, sus pasajeros y el psiquiatra. Este último tendrá que tomar una decisión a partir de la normativa deontológica, tal como se aplica en el caso por caso. En cuanto al paciente, sus responsabilidades se derivan de conceptos morales. En primer lugar, en su rol como conductor de transporte público. En segundo lugar, sobre la responsabilidad y causalidad para que un accidente ocurra y, finalmente, en su propia capacidad, competencia como conductor.